El hombre del pasillo. El oficial Ramírez, conocido por ser escéptico de cualquier cosa sobrenatural, estaba de guardia una fría noche de invierno cuando recibió una llamada de la central. Las alarmas de movimiento de una escuela secundaria, cerrada por remodelaciones, se habían activado. La escuela había sido un edificio antiguo con décadas de historia y rumores de eventos paranormales entre los trabajadores de mantenimiento. Ramírez no prestó atención a esas historias. Para él, se trataba de un sistema defectuoso o, como mucho, de algún intruso. Al llegar, el lugar estaba en completo silencio, salvo por el crujir del viento que se colaba entre las grietas del edificio. Sacó su linterna, revisó las puertas y ventanas, pero todo estaba cerrado. Sin embargo, una sensación de incomodidad comenzó a crecer en él mientras avanzaba por los pasillos oscuros. Mientras caminaba hacia el área de las oficinas, escuchó un leve murmullo, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Se detuvo en seco y apuntó con la linterna hacia el fondo del pasillo, pero no vio nada. Decidió avanzar, manteniendo una mano en su arma, solo por precaución. Al girar una esquina, Ramírez notó algo extraño. Al final del pasillo, justo frente a las puertas del gimnasio, había una figura humana. Era un hombre alto, de complexión delgada, con la cabeza inclinada hacia un lado. Parecía estar mirando el suelo, completamente inmóvil. Ramírez sintió un escalofrío, pero intentó mantener la compostura. «Policía», gritó con firmeza. «Identifíquese ahora mismo». El hombre no se movió ni respondió. Ramírez avanzó unos pasos, manteniendo la linterna fija en él. Su voz se endureció. «Esta es su última advertencia. Levante las manos y quédese donde está». Cuando estuvo a unos metros de la figura, Ramírez notó algo que lo hizo detenerse. La linterna iluminaba claramente al hombre, pero no proyectaba sombra. Además, el aire a su alrededor estaba helado, mucho más frío que en el resto del edificio. De repente, la figura comenzó a levantar lentamente la cabeza. Cuando su rostro quedó visible, Ramírez sintió que el corazón se le detenía. Los ojos del hombre eran huecos, completamente negros, y una sonrisa torcida se extendía por su rostro. Antes de que pudiera reaccionar, la figura simplemente desapareció frente a él, como si se desvaneciera en el aire. Ramírez retrocedió, sin poder creer lo que había visto. Desenfundó su arma y revisó cada rincón del pasillo, pero no encontró nada. Al regresar a su patrulla, pidió a la central que revisaran las cámaras de seguridad. Minutos después, le informaron que en los videos no aparecía nadie en el pasillo, ni siquiera él. La grabación mostraba un pasillo vacío, a pesar de que él estaba allí recorriéndolo. Después del encuentro con la figura, el oficial Ramírez dejó su trabajo, pero no logró escapar de las secuelas. Durante semanas tuvo pesadillas recurrentes. Estaba de pie en el mismo pasillo, incapaz de moverse, mientras el hombre de cabeza inclinada se acercaba lentamente. Cada vez que parecía que iba a tocarlo, despertaba, sudando y con el corazón acelerado. Una noche, mientras intentaba entender lo que había vivido, decidió buscar información sobre la escuela. Descubrió que la institución había sido construida sobre los restos de un hospital psiquiátrico clausurado en los años 60. Ese hospital había ganado notoriedad por sus métodos cuestionables, como terapias de electroshock excesivas y aislamiento extremo. Uno de los pacientes, un hombre identificado únicamente como Sr. Hernández, fue encontrado muerto en un pasillo, exactamente en el lugar donde Ramírez vio la figura. Se decía que Hernández era un hombre de naturaleza tranquila, pero sufría de episodios psicóticos que lo llevaban a murmurar frases incomprensibles. Los registros indicaban que había muerto después de días de aislamiento, aparentemente de hambre y deshidratación. Sin embargo, los rumores locales apuntaban a algo más oscuro. Algunos decían que había sido olvidado intencionalmente por los cuidadores, quienes lo consideraban un problema. Unos meses después del incidente, otro oficial, Martínez, fue asignado a patrullar la misma zona. Durante una ronda nocturna, fue llamado a la escuela por un nuevo aviso de movimiento. Al llegar, revisó las instalaciones y notó que las luces del pasillo donde murió Hernández parpadeaban de forma irregular. Pensando que era un problema eléctrico, siguió adelante. Mientras caminaba, escuchó pasos detrás de él. Se giró rápidamente, pero no vio nada. Siguió avanzando, pero los pasos se hicieron más fuertes y parecían acercarse rápidamente. Cuando finalmente se dio la vuelta, vio una figura al fondo del pasillo, el mismo hombre que Ramírez había descrito, con la cabeza inclinada y los ojos huecos. Martínez sintió que el tiempo se detenía. La figura comenzó a avanzar hacia él, flotando ligeramente por el suelo, mientras un murmullo incomprensible llenaba el aire.
Cuando estaba a unos metros, Martínez perdió el control de su cuerpo, cayó al suelo paralizado y sintió un frío insoportable en su pecho. Antes de desmayarse, juró ver al hombre inclinarse hacia él y sonreír. Fue encontrado horas después por compañeros, inconsciente en el pasillo. Cuando despertó en el hospital, estaba en estado de shock y no podía recordar nada de lo sucedido. Sin embargo, en su uniforme se encontraron marcas de manos, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza. Desde entonces, el pasillo ha sido clausurado, y los nuevos sensores de movimiento instalados se desactivan inexplicablemente en esa área. Los rumores sobre el hombre del pasillo se han extendido entre los oficiales, pero pocos quieren hablar de ello. Algunos creen que Hernández sigue vagando, buscando justicia por lo que le hicieron. Otros piensan que es una manifestación del sufrimiento acumulado en el lugar. Lo que nadie puede negar es que, cada vez que alguien se atreve a entrar a ese pasillo, la sensación de ser observado es inconfundible. Y, a veces, si guardas silencio el tiempo suficiente, puedes escuchar un murmullo lejano, como si alguien estuviera susurrando tu nombre desde las sombras. La estación abandonada. En las afueras de un pueblo pequeño, donde el silencio solo era interrumpido por el canto de los grillos, existía una estación de trenes abandonada. El lugar había estado en pleno funcionamiento durante décadas, pero un trágico accidente en los años 70 había dejado a todos los habitantes convencidos de que el lugar estaba maldito. La estación, ahora en ruinas, se había convertido en el centro de historias oscuras y temores infundados. Nadie se atrevía a acercarse a ella, excepto un par de valientes o curiosos que desafiaban las advertencias. Un joven oficial de policía, Hugo, recién asignado al pueblo, nunca había oído hablar de la estación hasta que una noche de otoño le asignaron un turno nocturno. Era su primera vez trabajando solo en un turno tan largo y no tardó mucho en notar lo extraña que era esa zona. Mientras patrullaba por la carretera que rodeaba el pueblo, escuchó rumores sobre la estación de trenes, pero no les prestó atención. Creyó que eran solo historias que los habitantes contaban para dar miedo a los más jóvenes. Hugo siempre se había considerado un hombre racional, sin espacio para supersticiones. Esa noche, el ambiente estaba espeso, como si una niebla densa se hubiera adueñado del aire. A las 2:30 de la mañana, mientras hacía su ronda cerca de la estación abandonada, vio una luz parpadeante en la distancia, como si una linterna se moviera entre los escombros. Curioso y sin pensar demasiado, Hugo decidió investigar. A medida que se acercaba, la luz parecía desvanecerse, y con ella, cualquier sonido que hubiera en el aire. El silencio era absoluto. La estación de trenes, aunque parecía más una ruina que un edificio en pie, estaba rodeada por una verja rota y oxidada. La puerta principal, entreabierta, emitía un crujido suave cuando Hugo la empujó. Al entrar, la luz de su linterna iluminó vagamente los pasillos llenos de polvo y telarañas. Las paredes estaban cubiertas de grafiti, y los bancos de madera donde antes los viajeros esperaban, ahora estaban rotos o carcomidos por el tiempo. A lo lejos, Hugo escuchó algo extraño. Pasos, suaves y descoordinados, como si alguien caminara por los andenes. Al principio pensó que se trataba de un vagabundo o un intruso, pero no había ninguna señal de vida en los alrededores. Aún así, decidió seguir el sonido. Cuando llegó a la plataforma principal, la linterna iluminó una figura en la distancia, de pie junto a las vías del tren. Era una mujer. Su rostro estaba oculto bajo una capa negra que cubría completamente su cabeza y parte de su cuerpo. Parecía estar esperando a alguien. Hugo, sin querer parecer demasiado alarmado, la llamó. Oiga, gritó. La figura no respondió, pero comenzó a moverse lentamente, deslizándose por el andén. La sensación de incomodidad que Hugo experimentaba creció rápidamente, y la mujer, con sus pasos arrastrados y su extraño comportamiento, parecía más una sombra que una persona real. Hugo avanzó para acercarse, pero en cuanto dio unos pasos, la figura desapareció en el aire, como si se hubiera desvanecido en la niebla. El policía se detuvo, confundido y algo nervioso. Había visto una ilusión, o era un espectro. Pensó en irse, pero algo le decía que debía investigar más. En el vestíbulo de la estación, Hugo descubrió una vieja caja de madera que parecía haber estado allí por años. Al abrirla, encontró una pila de papeles amarillentos y una fotografía en blanco y negro de un tren accidentado. La imagen mostraba a un grupo de personas, con la estación al fondo, pero lo que realmente llamó su atención fue el año, 1972. La leyenda en la parte inferior decía, tragedia en la estación de San Esteban. De repente, la pieza del rompecabezas comenzó a encajar.
La estación había sido testigo de un terrible accidente de tren en esa fecha, donde muchas personas murieron. Al parecer, el tren había descarrilado por causas desconocidas, y los sobrevivientes nunca pudieron dar una explicación coherente sobre lo sucedido. Tras el incidente, la estación cerró y comenzó a caer en ruinas, hasta convertirse en lo que Hugo veía ahora. La imagen le produjo un escalofrío. La figura que había visto en el andén no era solo una mujer, sino posiblemente una de las víctimas del accidente, condenada a vagar por el lugar. Mientras pensaba en esto, un ruido sordo lo sacó de sus pensamientos. Un tren lejano comenzaba a sonar, como si se acercara a la estación. Hugo miró nervioso hacia las vías, pero no vio nada. El sonido del tren se fue acercando, más fuerte y más cercano, hasta que Hugo comenzó a sentir que el suelo bajo sus pies temblaba levemente. Miró a su alrededor, pero las vías estaban vacías, sin rastro de ningún tren. El sonido, sin embargo, se intensificaba y las luces de su linterna comenzaron a parpadear. En ese momento, un grito desgarrador rompió el silencio. Era una mujer, con una voz llena de desesperación, como si estuviera atrapada. Hugo, paralizado por el miedo, no pudo moverse. Sabía que algo no estaba bien. Finalmente, el sonido del tren desapareció abruptamente, y todo volvió a quedar en un silencio absoluto. Decidido a salir de allí, Hugo corrió hacia la salida. Justo antes de cruzar la puerta, sintió una mano helada en su hombro. Se giró rápidamente, pero no había nadie detrás de él. Sin embargo, una sensación de frío recorrió su cuerpo, y pudo escuchar, en sus oídos, un susurro suave que decía: "No deberías haber venido". Con el corazón acelerado, Hugo corrió hacia su patrulla y se alejó de la estación, sin mirar atrás. Aquella noche, no pudo dormir, y durante las siguientes semanas, algo lo atormentaba. Cada vez que pasaba cerca de la estación, sentía la misma presencia, la misma sensación de que alguien o algo lo observaba desde las sombras. La estación de trenes permaneció cerrada y olvidada, pero en los relatos del pueblo, la historia nunca desapareció. Cada vez que alguien se atrevía a acercarse, algunos juraban ver luces extrañas en la distancia, o escuchar los lamentos de aquellos que, de alguna manera, seguían esperando un tren que nunca llegaría. Hugo nunca regresó a la estación. Las pesadillas lo acompañaron durante mucho tiempo. Siempre escuchaba los pasos arrastrados, como si alguien, de hecho, estuviera esperando algo, o a alguien. El turno maldito. El oficial López llevaba más de 10 años trabajando como policía en un pequeño pueblo, donde las noches eran tranquilas y los incidentes rara vez se salían de lo común. Sin embargo, una noche de octubre, fue asignado a un turno nocturno en un vecindario conocido por sus rumores de actividades extrañas y leyendas de brujería. La idea le pareció absurda, pero aceptó la tarea sin darle importancia. La noche era particularmente silenciosa. El viento apenas se movía, no se escuchaban perros ladrar, y las calles estaban completamente desiertas. López patrullaba lentamente en su patrulla, observando las casas oscuras a ambos lados del camino. Todo parecía en calma hasta que, cerca de las 3 de la mañana, recibió una llamada de la central. Un vecino había reportado gritos provenientes de una casa abandonada. Era un lugar que todos evitaban y que los niños usaban para contar historias de terror. La casa, de madera vieja y ventanas rotas, llevaba décadas deshabitada, pero siempre había rumores de que algo siniestro ocurría dentro. Cuando López llegó al lugar, sintió un escalofrío al ver la casa de cerca. Las luces de su patrulla iluminaban la fachada descuidada, donde la pintura se estaba cayendo y la puerta estaba apenas sostenida por las bisagras. En el aire había un extraño olor, como a madera quemada mezclada con humedad. Tomó su linterna, desenfundó su arma y se acercó con cautela. Desde afuera, podía escuchar un lamento que provenía del interior. Era un sonido débil, como de alguien llorando o pidiendo ayuda. Al empujar la puerta, ésta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio de la noche. El interior era aún más inquietante. La casa estaba llena de polvo y telarañas, como si nadie hubiera puesto un pie allí en años. Sin embargo, las marcas de manos en las paredes y el suelo cubierto de pequeñas huellas sugerían lo contrario. El lamento continuaba, aunque parecía cambiar de dirección cada vez que López intentaba acercarse a su fuente. Al avanzar por el pasillo principal, López notó que la temperatura bajaba drásticamente. Llegó a lo que parecía ser la sala principal, donde el lamento se detuvo de repente. Justo en ese momento, la linterna comenzó a parpadear, y un sonido seco resonó a su alrededor, como si algo pesado hubiera caído. Giró la linterna hacia una esquina y la vio. Una figura encorvada, con cabello largo y oscuro que le cubría el rostro, estaba de pie junto a la chimenea.
Su cuerpo parecía desproporcionado, como si sus extremidades fueran demasiado largas. López sintió un nudo en el estómago, pero intentó mantener la calma. Policía, identifíquese ahora mismo. La figura no respondió ni se movió. Lentamente, empezó a mecerse de un lado a otro, emitiendo un sonido bajo, como un murmullo incomprensible. López repitió la orden, pero no obtuvo respuesta. En ese momento, la figura comenzó a girarse hacia él. Cuando finalmente mostró su rostro, López casi dejó caer su linterna. Su piel era pálida, casi translúcida, y su rostro estaba desfigurado, con una sonrisa grotesca y ojos completamente negros. La figura levantó una mano, señalándolo, mientras su murmullo se volvía más fuerte. López retrocedió, pero tropezó y cayó al suelo. Antes de que pudiera levantarse, la figura dio un paso hacia él y desapareció en el aire, dejando solo el eco de una risa distorsionada. López salió corriendo de la casa, dejando la puerta abierta detrás de él. Se subió a su patrulla y llamó a la central, pero su voz temblaba tanto que apenas podía explicar lo sucedido. Cuando llegaron los refuerzos, revisaron la casa, pero no encontraron nada. No había marcas de manos, huellas, ni siquiera indicios de que alguien hubiera estado allí. Desde esa noche, López comenzó a sufrir pesadillas recurrentes y ataques de pánico. Intentó buscar respuestas sobre lo que vio, pero cuanto más investigaba, más escalofriante se volvía la historia. Descubrió que la casa perteneció a una familia que desapareció misteriosamente, y los rumores decían que el padre había practicado rituales oscuros antes de que todos murieran. Otros oficiales que patrullaron el vecindario después de López también reportaron incidentes extraños cerca de la casa, luces que se encendían y apagaban, gritos en medio de la noche, y sombras que se movían en las ventanas. Finalmente, las autoridades decidieron tapiar la casa, pero los rumores persisten hasta el día de hoy. Dicen que, si pasas por el vecindario a altas horas de la noche, puedes escuchar el mismo lamento que López escuchó aquella noche, un lamento que te invita a entrar, solo para que nunca vuelvas a salir. La llamada de la casa vacía. Una noche, el oficial Ricardo Gómez recibió un reporte de la central. Un vecino afirmó haber escuchado gritos provenientes de la casa. Aunque había escuchado las historias, Gómez era un hombre escéptico. Pensó que era solo una broma o, en el peor de los casos, un grupo de adolescentes jugando. Sin pensarlo mucho, condujo hacia el lugar. Cuando llegó, todo estaba en silencio. La casa estaba oscura, rodeada de maleza y con un aire que parecía más frío de lo normal. Bajó de la patrulla y revisó los alrededores. Todo parecía tranquilo, pero al acercarse a la puerta principal, ésta se abrió lentamente, como si lo invitara a entrar. El interior de la casa era un reflejo de su abandono. Había polvo por todas partes, muebles rotos y marcas extrañas en las paredes, como si alguien hubiera arañado la pintura. Gómez encendió su linterna y comenzó a inspeccionar. De repente, escuchó un ruido proveniente del piso superior, pasos, seguidos de un leve susurro. Subió las escaleras con cautela, su linterna temblando en su mano. Al llegar al pasillo del segundo piso, notó que todas las puertas estaban cerradas, excepto una al final. La puerta estaba entreabierta, y una tenue luz parecía filtrarse desde el interior. Avanzó lentamente y, al entrar, vio una silla en el centro de la habitación. Sobre la silla había un teléfono de disco, antiguo y cubierto de polvo. Cuando Gómez dio un paso más hacia el teléfono, este comenzó a sonar. El sonido era ensordecedor, resonando en toda la casa. Confundido y asustado, levantó el auricular. Al otro lado, una voz femenina susurró. ¿Por qué estás aquí? No debiste venir. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó y la habitación se llenó de un frío glacial. De repente, la linterna comenzó a parpadear, y Gómez sintió una presencia detrás de él. Se dio la vuelta y vio una sombra alta y delgada en la esquina de la habitación, con ojos brillantes que lo observaban. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo de la casa y no paró hasta llegar a su patrulla. Gómez trató de olvidar lo sucedido, pero una semana después, otro oficial, Jorge Velázquez, fue asignado a patrullar la zona. Gómez le advirtió sobre la casa, pero Velázquez, incrédulo, se rió de él y decidió investigar por su cuenta. Esa noche, no regresó a la estación. Cuando sus compañeros fueron a buscarlo, encontraron su patrulla estacionada frente a la casa. En el asiento del conductor estaba el mismo teléfono de disco, con el auricular descolgado. Velázquez estaba desaparecido, y nadie supo qué ocurrió. El incidente llamó la atención de un detective local, Andrés Sandoval, quien decidió investigar a fondo la casa. Sandoval contactó a Gómez y lo convenció de acompañarlo.
Aunque temeroso, Gómez aceptó. Entraron a la casa armados con linternas y grabadoras, decididos a descubrir la verdad. Al principio, todo parecía normal, pero cuando subieron al segundo piso, la atmósfera cambió. Un olor a quemado llenó el aire, y comenzaron a escuchar risas infantiles. En la habitación donde estaba el teléfono, encontraron algo nuevo, un cuaderno con dibujos y garabatos. Entre ellos, una frase se repetía una y otra vez: no puedo salir. Él no me deja. De repente, el teléfono comenzó a sonar. Sandoval, intrigado, levantó el auricular. Su rostro se tornó pálido mientras escuchaba. Finalmente, dijo: es una niña, dice que está atrapada, que su familia nunca pudo escapar porque algo los retiene aquí. Antes de que Gómez pudiera reaccionar, la casa comenzó a temblar. Las luces de las linternas se apagaron, y un grito desgarrador resonó en toda la casa. Ambos hombres intentaron salir, pero las puertas se cerraron de golpe. Una sombra gigantesca apareció en el pasillo, bloqueando su camino. Parecía moverse lentamente hacia ellos, llenando el aire con un zumbido insoportable. Justo cuando pensaron que no podrían escapar, algo los empujó fuera de la casa. Despertaron en el jardín, sin saber cómo habían salido. Sandoval enfermó gravemente tras el incidente y murió pocos días después. Antes de morir, le dijo a Gómez algo que lo persiguió para siempre. La casa te eligió, no terminará contigo. Desde entonces, Gómez comenzó a notar cosas extrañas en su vida, objetos moviéndose, luces parpadeando y, lo peor de todo, el sonido de un teléfono de disco que resonaba en su casa cada noche a las 3 de la mañana. Nadie más podía oírlo, pero él sabía lo que significaba. La casa vacía permanece deshabitada, pero los vecinos dicen que por las noches se puede escuchar el sonido de un teléfono sonando, como si esperara a alguien más que respondiera su llamada. Después de la muerte del detective Andrés Sandoval y la tormentosa experiencia de Ricardo Gómez, la casa vacía quedó envuelta en un halo de misterio aún más oscuro. Los rumores sobre ella comenzaron a crecer, y las historias locales se mezclaron con nuevos testimonios de quienes aseguraban haber tenido encuentros paranormales en sus alrededores. Sin embargo, lo que pocos sabían era que la historia de la casa iba mucho más allá de la desaparición de la familia Ramírez. En los archivos del pueblo, Gómez encontró un reporte inquietante mientras trataba de desentrañar el misterio. Antes de que la familia Ramírez ocupara la casa, esta perteneció a un hombre llamado Octavio Salcedo, un carpintero solitario conocido por su comportamiento excéntrico y su obsesión con el ocultismo. Según los registros, Salcedo murió en circunstancias extrañas dentro de la casa en 1953, y su cadáver fue encontrado junto a un círculo dibujado en el suelo, rodeado de velas apagadas. Nadie entendió qué intentaba hacer, pero los vecinos comenzaron a afirmar que su espíritu nunca abandonó el lugar. Cuando la familia Ramírez compró la casa años después, no se les informó de su oscuro pasado. Sin embargo, pronto comenzaron a notar cosas extrañas. Ruidos en las paredes, voces que parecían provenir de lugares vacíos y, sobre todo, el teléfono de disco, que sonaba a cualquier hora, incluso cuando no estaba conectado. La hija menor, Valeria, comenzó a hablar sobre un hombre de ojos vacíos, que la visitaba por las noches. Los padres lo tomaron como fantasías de una niña hasta que, una noche, Valeria desapareció de su cama sin dejar rastro. Fue entonces cuando comenzaron los gritos que los vecinos escucharon la noche en que toda la familia desapareció. Decidido a enfrentar la verdad, Gómez regresó a la casa. Esta vez, llevaba consigo a un sacerdote local, el padre Santiago, quien había oído sobre los sucesos y accedió a realizar una bendición. Ambos hombres entraron al lugar en pleno día, cuando la atmósfera parecía menos opresiva. El padre Santiago comenzó a rezar mientras caminaban por las habitaciones. Sin embargo, al llegar al segundo piso, el ambiente cambió de golpe. La temperatura descendió, y una voz infantil comenzó a susurrar. No puedo salir, no me dejan ir. La voz provenía de la habitación del teléfono. Cuando encontraron un espejo que antes no estaba allí. En su superficie, reflejaba no solo a Gómez y al sacerdote, sino también a la figura de una niña pequeña de cabello largo y vestido blanco. Sus ojos eran oscuros y vacíos, y su rostro reflejaba una mezcla de miedo y desesperación. El sacerdote intentó continuar con sus oraciones, pero el espejo comenzó a vibrar y, de repente, se rompió en 1000 pedazos. En ese momento, el teléfono de disco empezó a sonar nuevamente, pero esta vez, no era un sonido común, era un eco distorsionado, como si viniera de otro mundo. Gómez, temblando, tomó el auricular y escuchó. Él está aquí, no lo deje salir.
Antes de que pudiera responder, algo invisible lo empujó con fuerza contra la pared. El sacerdote cayó de rodillas, rezando con fervor, mientras una sombra enorme comenzó a formarse en la esquina de la habitación. Era la misma figura que Gómez había visto antes, alta, con ojos brillantes y una presencia que parecía absorber toda la luz del lugar. Tras escapar milagrosamente una vez más, Gómez buscó respuestas en los registros históricos del pueblo. Descubrió que la casa había sido construida sobre terrenos que alguna vez fueron utilizados para rituales de sacrificio por un culto oscuro en el siglo XIX. La energía residual de esos eventos parecía haber impregnado la casa, atrayendo a espíritus y entidades malignas. El espíritu que controlaba la casa no era el de la familia Ramírez ni el de Octavio Salcedo. Era algo mucho más antiguo, algo que se alimentaba del miedo y el sufrimiento de quienes entraban. La entidad usaba el teléfono como un ancla, una conexión con las almas de los vivos que se aventuraban demasiado cerca. Sabiendo que la casa no podría permanecer abierta al público, Gómez, junto con un grupo de investigadores paranormales y el padre Santiago, intentaron realizar un ritual de sellado. La operación fue meticulosamente planeada. Usaron velas, agua bendita y reliquias sagradas para intentar cerrar el portal que conectaba la casa con la entidad maligna. Durante el ritual, la casa parecía resistirse. Las paredes vibraban, los objetos volaban por los aires y las voces de Valeria y otros miembros de la familia Ramírez resonaban, implorando ayuda. Finalmente, el padre Santiago logró completar la última oración, y un silencio sepulcral llenó el lugar. La sombra desapareció, y el teléfono dejó de sonar. La casa permaneció en pie, pero algo había cambiado. Aunque parecía tranquila, Gómez sabía que el mal nunca se iría por completo. Años después, renunció a la policía y abandonó el pueblo, pero incluso en la distancia, el sonido de un teléfono de disco lo perseguía en sus sueños. Hoy en día, la casa vacía sigue allí, cubierta de maleza y olvidada por el tiempo. Nadie se atreve a entrar, pero quienes pasan cerca aseguran que, en las noches más silenciosas, todavía se escucha el eco de un teléfono sonando en la distancia, como un recordatorio de que, él, sigue esperando, atrapado entre mundos, buscando nuevas víctimas para alimentar su oscuridad. El último turno. Era una noche fría de invierno cuando el oficial Morales asumió su último turno de patrullaje en el pequeño pueblo de San Joaquín. Había trabajado allí durante más de 10 años, pero aquella noche, después de una larga carrera, estaba decidido a retirarse. Se sentía cansado, exhausto por las interminables horas de trabajo, pero también satisfecho por haber protegido ese pueblo tan tranquilo durante tanto tiempo. Había visto y vivido muchas cosas, pero ninguna de ellas como lo que estaba a punto de experimentar esa noche. A medida que avanzaba la noche, las calles del pueblo se iban vaciando. Los pocos residentes que quedaban fuera de sus casas se apresuraban a entrar antes de que el viento helado se intensificara. Morales conducía su patrulla por las calles conocidas, sin mucho que hacer. Como siempre, su patrullaje era rutinario, controlando la seguridad del lugar y asegurándose de que todo estuviera en orden. Sin embargo, cerca de las 3 de la mañana, algo inusual ocurrió. Al pasar por la iglesia del pueblo, vio una luz encendida en una de las ventanas del edificio, algo que nunca había visto antes. La iglesia estaba normalmente cerrada durante la noche, y no había ninguna razón para que alguien estuviera dentro. Decidió detenerse y verificar. Al acercarse a la puerta, la sintió extrañamente abierta. Esto ya le pareció sospechoso, ya que siempre estaba bien cerrada después de la misa de la tarde. Con cautela, entró. La iglesia estaba en completo silencio. La luz provenía del altar, donde una figura encapuchada estaba de pie frente a una vela encendida. Morales la observó por un momento, sintiendo una extraña incomodidad en el aire. Hola, dijo el oficial con voz firme. La figura no respondió. Morales avanzó lentamente hacia ella, pero cuanto más se acercaba, más denso y pesado se volvía el ambiente. Una sensación de frío lo invadió, y pudo sentir como si alguien lo estuviera observando desde la oscuridad. Cuando estaba a unos metros de la figura, ésta comenzó a girarse lentamente. En cuanto lo hizo, Morales se quedó petrificado. La figura no tenía rostro. Solo un vacío oscuro donde debería haber estado la cara. El cuerpo, encapuchado y cubierto con una capa negra, era completamente inmóvil, pero parecía emitir una presión extraña, como si el aire alrededor de ella estuviera cargado de algo maligno. ¿Quién eres?, preguntó Morales, intentando mantener la calma. En ese momento, la figura levantó un brazo hacia el altar, señalando algo.
Morales miró hacia donde indicaba, y vio una serie de antiguos símbolos tallados en el suelo, rodeando una extraña estrella de 5 puntas. Los símbolos parecían frescos, como si hubieran sido tallados esa misma noche, algo imposible de hacer sin dejar rastro. De repente, la luz de la vela comenzó a titilar. Morales dio un paso atrás, sin apartar la vista de la figura. El aire se volvió aún más pesado, y un sonido distante, como un susurro, comenzó a llenar la iglesia. «Sal de aquí», dijo la figura, con una voz que parecía provenir de todas partes a la vez. Antes de que pudiera reaccionar, la iglesia se oscureció por completo. Las luces de la vela se apagaron, y el frío se intensificó. Morales sintió un viento helado que lo rodeaba. Fue entonces cuando escuchó un fuerte golpeteo en la puerta principal, como si algo estuviera intentando entrar. En un estado de pánico, Morales corrió hacia la salida, pero antes de llegar a la puerta, la figura volvió a hablar. «Este es tu último turno, oficial». Morales detuvo sus pasos, paralizado. Un miedo profundo lo invadió. Algo no estaba bien. Algo había cambiado. Pero cuando miró hacia atrás, la figura ya no estaba. Solo quedaba un vacío imponente en el altar. Corrió hacia afuera, tan rápido como pudo, y salió de la iglesia. Se subió a su patrulla, pero al mirar hacia atrás, vio que la iglesia estaba completamente apagada. No había ninguna señal de que alguien hubiera estado dentro. Miró su reloj, las 3:15 de la mañana. Parecía que todo había sido una pesadilla, pero su instinto le decía que algo más estaba ocurriendo. Al regresar al cuartel, Morales trató de contarle lo sucedido a su compañero, pero las palabras no salían. No quería parecer loco, pero sentía que algo muy oscuro se había desatado esa noche. Esa misma madrugada, en los registros del cuartel, se descubrió que un antiguo oficial del pueblo había muerto durante su último turno, hace más de 20 años. Su caso nunca había sido resuelto, y las circunstancias de su muerte eran extrañas. Aparentemente, se había suicidado, pero sin ninguna razón aparente. La conexión era inquietante, y cuando Morales intentó investigar más sobre el caso antiguo, encontró una vieja foto en los archivos, en la que aparecía el oficial fallecido frente a la misma iglesia, en la misma posición en la que él mismo había visto a la figura esa noche. El rostro del oficial estaba completamente distorsionado, como si algo estuviera tomando su lugar. Morales nunca volvió a patrullar esa zona. La iglesia fue cerrada poco después del incidente, pero el pueblo seguía hablando de la maldición de la iglesia, que según algunos, reclamaba a los oficiales al final de sus turnos. Nadie entendió nunca qué ocurrió esa noche, pero el nombre de Morales comenzó a ser asociado con esa figura en la iglesia, y se convirtió en una advertencia para todos los que se atrevieran a entrar en el mismo lugar. En los años posteriores, se hablaba de un último turno, que cualquiera podría tener en la iglesia, pero nadie se atrevió a comprobarlo. Y en algún rincón oscuro de la iglesia, bajo las sombras del altar, la figura seguía esperando a su próximo visitante.